Ok. Todas las personas, ¿no?, en mayor o menor grado, siempre nos planteamos preguntas existenciales. Siempre, ¿no? Con respecto a nuestra vida especialmente. ¿Por qué estoy yo aquí? Es una de las preguntas que nos hacemos. ¿O qué sentido tiene mi vida? ¿O qué confianza puedo tener en la incertidumbre del día de mañana que no sé qué va a traer? ¿A qué me voy a entregar con todo mi corazón para poder cumplirlo, ¿no? ¿O cómo lograré mis metas y mis sueños? Son preguntas que todos nos planteamos de alguna forma, de alguna manera, pero están ahí. Son existenciales, dan sentido, aportan algo a nuestra vida y nos hacen pensar que no estamos aquí sin más, ¿no?, al azar y vacíos. Somos seres necesitados de respuestas y las certezas nos aportan la seguridad para avanzar, para tener un sentido. Es el motor que nos impulsa, que nos mueve de alguna manera, ¿no? Y la Biblia, la palabra de Dios, cómo no, se plantea estas preguntas y las responde. Cosas que a lo mejor los hombres no podemos responder porque no tenemos la perspectiva adecuada, porque escapan al conocimiento humano. La Biblia, desde el conocimiento divino, nos da respuestas a esas preguntas que nosotros nos formulamos. Pero a veces la Biblia tiene que corregir la manera en que nosotros nos preguntamos ciertas cosas. Porque la Biblia, la palabra de Dios, o incluso podemos decir Dios mismo, está más interesado, o interesada la palabra, en los sueños de Dios que en tus propios deseos de éxito personal. Ahí la diferencia. Está más preocupada la Biblia en decirte qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está haciendo, hacia dónde Dios nos está llevando, ¿no? Por eso en el texto que hoy vamos a ver, vamos a tratar muchas de estas cuestiones, y es un texto un poco largo, pero vamos a ello. Está en el Evangelio de Mateo, y empezamos a partir del capítulo 9. Sí. Lo repito por si acaso, el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Y voy a empezar a leer desde el versículo 35, pero vamos a leer todo el capítulo 10 casi. Cuando lo tengáis, leo. ¿Bien? Vale, desde el 35 del 9 dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valís vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ayer tuve una conversación con mi padre así de repente, en la comida, porque salía algo en las noticias de una muerte de alguien que había muerto con 78 años. Y es que, no sé, mi padre debe ser que cuanto más mayor se hace, pues ve que nunca se es viejo, nunca. Y yo le digo, vamos a ver, con 78 años tampoco eres joven. Es decir, es normal que te puedas morir con 78 años, quiero decir. A lo mejor te llama más la atención que alguien muera con 50 o con 40, es una persona más joven, pero con 78, pues bueno, a ver, yo qué sé, la vida es la vida, ¿no? Y entonces en ese momento él me empieza a decir, ¿qué pasa? ¿Que es que ahora no se puede tener miedo a la muerte? Y claro, yo ahí doy gracias a Dios porque me hizo actuar con sabiduría y digo, tener miedo a la muerte es humano. Y a partir de ahí empezó una conversación con él acerca de muchas cosas, entre ellas hablando de Dios, hablando del pecado, hablando de Jesús. Pero bueno, mi padre es una persona que se niega y no quiere conocer nada de esto, pero lo que yo quería decir es que al final mi padre tiene una idea que a veces muchas personas tienen. No, Jesús yo creo en él, Jesús vino, Jesús era un tío muy bueno, solidario, no sé qué. Pero cuando le digo, ¿sabes que Jesús también decía cosas duras? Ahí la gente dice, ah, sí. La gente tiene una idea de Jesús que está bien, porque es verdad, de que era una persona muy amorosa, que tal, pero Jesús también decía cosas duras. Por lo que hemos leído al final, por ejemplo, ¿verdad? Si uno, aun entendiéndolo bien, sigue siendo una cosa dura, ¿no? Porque Jesús nos pide mucho, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería ver en todo este pasaje que hemos leído es que Jesús es, como pongo ahí, y nos aporta sentido. Es decir, Él es el sentido, pero es que también nos da un sentido, ¿no? Que es una de las respuestas a una de las grandes preguntas existenciales que nosotros nos hacemos. Durante toda esta larga sección del Evangelio de Mateo, el evangelista nos está contando cómo el Señor iba recorriendo Galilea, precisamente, justo en el mismo comienzo de su ministerio, ¿no? Y en estos capítulos, en los que Él está haciendo su labor dentro del ministerio de Galilea, pues hemos llegado a estos que ya están al fin, ¿no? Ya a partir de ahí Él va a ir fuera de Galilea, por los alrededores. Y Jesús de repente ve a las personas, y las ve necesitadas y tiene compasión de ellas. A las personas que ve les falta guía, les falta dirección, les falta un pastor que las pueda cuidar. Y en ese momento Él se compadece de esas personas y le dice a los suyos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Es decir, la mies, una vez más, Jesús volviendo a utilizar ilustraciones que la gente entendía, todo ese campo que ya estaba maduro, todo ese grano maduro para recogerlo, lo estaba comparando con aquellas personas que era la cosecha espiritual. Ya está preparado, pero no hay gente que vaya a recogerlos. Vosotros, orad a Dios para que envíe a más personas que quieran hacer esa cosecha espiritual, verdaderamente, ¿no? Así que lo primero que podemos aprender es que
el sentido que pueden tener nuestras vidas como cristianos empieza cuando tenemos compasión de aquellos que están necesitados, cuando nos entregamos a aquellos que realmente nos necesitan. La palabra entregar es una palabra que igualmente parece así dicha, pero es una palabra dura. Entregar significa mirar por el bien del otro, no por el tuyo. Eso implica una renuncia a ti, eso implica una renuncia a tu yo, y que incluso cuando quieras hacer una cosa por la necesidad del otro, vas a tener que negar esa para dársela a la otra persona, ¿no? Jesús ve a la gente necesitada y eso es a lo que Él nos está llamando. Jesús como hombre no podía hacerse cargo de todo el mundo. No podía realmente. Necesitaba personas que pudieran ayudarle, ¿no? Mientras estaba aquí en la tierra. Y lamentablemente el mundo está lleno de personas que están de la misma forma. Tienen miserias, tienen desgracias, tienen necesidades, y ya no solo materialmente, que las hay con solo mirar el mundo para afuera. La gente tiene necesidad de conocer a Jesucristo. Hay mucha gente que no conoce a Jesucristo y también es una necesidad. Jesús tiene compasión de la gente que estaba enferma, de la gente que estaba necesitada, pero dice que estaban como ovejas sin pastor. Eso claramente nos está indicando qué tipo de necesidad también tenían, una necesidad de tipo espiritual, ¿no? Entonces Él llama a sus discípulos y les da autoridad para que puedan echar a los espíritus inmundos, para que puedan sanar enfermedades, y de alguna manera yo creo que ahora se está cumpliendo lo mismo que Jesús les estaba diciendo. Es decir, vosotros tenéis que orar a Dios para que envíe a obreros a cosechar la mies. Y justo acto seguido dice, pues ahora le doy la autoridad a mis discípulos precisamente para que ellos vayan, como esos obreros, a la mies, a hacer esa cosecha espiritual, ¿no? E interpreto esto por una razón sencilla, porque en el versículo 6 del capítulo siguiente, del capítulo 10, Jesús dice que tienen que ir antes a las ovejas perdidas de Israel. Y en el 9:36 dice que las personas estaban como ovejas desamparadas, perdidas, dispersas, que no tenían pastor, ¿no? Entonces veo que está Jesús enviando a los suyos, a aquellas personas que cumplen con la misma condición y característica que Jesús antes ha dicho, ¿no? Que están perdidas, que son ovejas que no tienen a nadie. Así que también podemos aprender una cosa, y muy clara: la voluntad de Dios en esto es enviar a gente para satisfacer las necesidades de quienes la tienen, y especialmente para satisfacer la necesidad del conocimiento de Jesucristo. Es su voluntad. Jesús, si no, no diría rogad a Dios para que envíe obreros a su mies. Es su voluntad. Él quiere que lo hagamos. Eso está básicamente claro, ¿no? Y en la instrucción que Jesús les está dando a sus discípulos, le dice que prediquen, que sanen, que echen fuera demonios, etcétera, etcétera, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, aunque Jesús como hombre no podía hacerse cargo de todo el mundo, como hombre estaba limitado, me pregunto, ahora, cuando Él ya está resucitado, cuando Él está a la diestra del Padre, cuando Él ha vuelto a su estado eterno de glorificación, ¿no puede Él ahora ser el buen pastor de todos aquellos que lo necesitan? Y sin embargo, nos manda a nosotros, para que nosotros vayamos y cojamos a esa gente y la llevemos al buen pastor. Ahora Jesús sí puede hacerse cargo de todas las ovejas dispersas y perdidas, pero Él nos usa para coger a esas ovejas y decirle, aquí está tu pastor, realmente, ¿no? Y lo hace a través de personas, a través de pastores, ¿no? Humanos, pero que al fin y al cabo la labor de un pastor es llevarte al buen pastor, llevarte al que no falla, al que sí que realmente puede darte lo que tú necesitas, ¿no? Por tanto, Jesús es el sentido de nuestras vidas, y no solo nos tenemos que entregar a Él cada día y a su misión, sino que cuando la cumplimos, es decir, cuando nosotros mismos conseguimos hacer esa misión, también estamos teniendo sentido. Ya no solo que Jesús sea el sentido, sino que cuando hacemos misión tenemos sentido. Es el motor que nos mueve, es el motor que nos impulsa. Tengo algo que hacer. ¿Cuál es la labor que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que a mí me aporta el ser algo como cristiano? Que has sido enviado a una misión en la que Jesús mismo te está enviando y te está dando un poder. Entonces, si Él nos ha dado poder para hacer esta misión, ¿por qué a día de hoy todavía seguimos como si no tuviéramos ese poder para hacer esa misión? ¿Por qué nos quedamos todavía así y pensamos que no lo tenemos? Se lo dio a sus discípulos y nos lo da a nosotros. Quizás, a lo mejor no todos en la iglesia
tienen un don para sanar a alguien, pero igualmente se te está enviando a que vayas a las necesidades de los demás. Quizás tú no tienes el don para sanar de forma milagrosa a una persona, pero puedes usar medicinas, es lo que yo quiero decir. O puedes igualmente predicarle el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Que también es una necesidad. No niego que pueda haber personas dentro de la iglesia que tienen un don especial para sanar a alguien de forma milagrosa, pero al fin y al cabo eso queda entre el Espíritu Santo, que es el que da los dones y reparte a cada uno tal y como Él quiere, ¿no? Entonces Él igualmente nos ha llamado a una misión que además tiene que ver con lo eterno. Nosotros estamos llenos de planes, de sueños, de éxitos, y en ninguno de ellos se ve la eternidad por ningún lado. Siempre son planes y sueños para ahora, para cumplirlos ahora, para sentirme bien ahora, para sentirme satisfecho ahora, y nunca pensamos en lo eterno. La misión que Jesús nos da, el sentido que Él nos da, tiene que ver con lo eterno, tanto para nosotros como para las personas que reciben ese mensaje. Pero tenemos que tener cuidado con no idolatrar el sentido de la vida en sí mismo. Y me refiero no a Jesús, obviamente, que no se le puede idolatrar, solo se le puede adorar, pero sí cuando idolatramos a veces el ministerio, por ejemplo. Yo puedo idolatrar predicar la palabra de Dios. Como es algo que me gusta, al final la puedo idolatrar. Y adorar, predicar la palabra, en vez de adorar al Dios de la palabra que yo predico a los demás. Es una línea fina, pero yo puedo convertir eso en un Dios, ¿no? En vez de en el Dios verdadero. Él dice que nos ha dado el poder y que nos lo ha dado de gracia. Es decir, gratuitamente. Tú no has hecho nada para merecerlo, entonces ahora tú igualmente tienes que dárselo a los demás. Es decir, gratis. Por eso Él les dice, no tenéis que llevar oro, no tenéis que llevar esto, no tenéis que llevar comida. Dios se encargará de lo que vosotros tenéis de vuestras necesidades realmente, ¿no? Nosotros seguimos teniendo la misma misión de predicar el Evangelio del Reino de Dios. El poder sigue siendo el mismo, y yo creo que a través de la predicación de la palabra y la oración pueden pasar cosas asombrosas, pero asombrosas. Sanidades, liberaciones de demonios, y eso sucede cuando realmente se da el caso de que existen. Pero no podemos convertir estas cosas en el mensaje principal. El Evangelio de Cristo no viene a traer ese mensaje como principal, es algo que viene añadido al mensaje principal. Es decir, cuando nosotros predicamos el reino de los cielos, entonces es que esas cosas pasan. No siempre. En algunos lugares sí que ocurre esto. Sobre todo cuando el Evangelio entra en un lugar donde tiene conflicto con muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con magia, con hechicería, con ese tipo de cosas. Realmente suceden este tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Como una demostración de que el Evangelio del Reino es la verdad, de que el Evangelio del Reino, las buenas noticias de Jesús, son ciertas realmente, que están impactando y entrando con su luz en medio de un mundo de oscuridad. Las señales que acompañaban a los apóstoles eran eso, para demostrar precisamente eso. Y a veces nosotros creemos que los milagros son solo los que ocurren así, que podemos ver por fuera, y los que son súper extraordinarios, ¿no? Como que alguien sea sanado, que alguien, no sé, igual, ¿no? Liberaciones, que son los que estamos viendo aquí, de este tipo. Creemos que esos son solo los únicos milagros que existen. Pero en julio estuve en un campamento de jóvenes y yo escuché una cosa allí que me dejó pensando, porque nunca lo había visto de esa forma, ¿no? Dice, ¿cuánto le costó a Jesús el milagro de resucitar a Lázaro? Le costó ordenarlo. Le costó decir, Lázaro, ven fuera. Y ya está. Y el que había muerto se levantó y salió. Eso es todo lo que le costó a Jesús hacer ese milagro. Ahora bien, ¿cuánto le costó a Jesús el milagro del nuevo nacimiento? El de que nosotros pasemos de no ser cristianos a ser cristianos. El de que pasemos a ser hijos de ira a hijos de Dios. El que pasemos de ser pecadores a perdonados. ¿Qué le costó a Jesús eso? Le costó la cruz, le costó su propia muerte, y eso es lo que a veces no entra. Que Dios se hizo hombre para morir en una cruz por los hombres. Eso es algo que ninguna otra religión enseña. Todas las demás religiones enseñan lo que tú tienes que hacer para ir a Dios. El cristianismo te enseña lo que Dios ha hecho por ti, para que tú vayas a Él. Y es la diferencia muy clara. Uno habla de la gracia
No hay nada que puedas hacer sino lo que Dios hace. Las demás es lo que yo puedo hacer y ganar méritos y medallas que yo me cuelgo. Ese es el milagro. Un Dios que no tendría por qué haber venido, pero viene a hacerse hombre por nosotros, ¿no? Por eso digo que Jesús es el sentido. Por eso digo que Jesús nos aporta sentido, ¿no? Y lo está haciendo cuando envía a los discípulos a la misión. Contextualízalo al día de hoy, lo mismo. Nos está enviando a nosotros a la misma misión, porque el mensaje sigue siendo el mismo. Las buenas noticias siguen siendo las mismas. Las malas noticias también. O sea, estamos en un mundo que solo ha cambiado por los años, pero todo sigue siendo de la misma forma. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Entonces, claro, cuando Jesús nos envía a la misión, Jesús se encarga de darnos confianza para esa misión, ¿no? A veces ya es difícil que nos concienciemos y nos llenemos de fe para ir a predicar el Evangelio a otros y pensar que va a dar fruto cuando nosotros prediquemos el Evangelio. Así que, cuanto más cuando Jesús le dice a los discípulos, vais, pero no llevéis nada. Es decir, llevaros lo que tenéis, lo opuesto, ¿no? Con lo que estáis ahora, con eso tenéis que ir. No tenéis que llevar nada más. Claro, a ver, es que eso es un poco difícil. Sí, es cierto, Jesús le dice, el obrero es digno de su alimento, el obrero es digno de su salario. Es decir, el que trabaja en la obra del reino tiene derecho a comer, ¿no? Tiene derecho a poder vivir de ello. Entonces, lo que está diciendo por un lado es, el evangelio del reino es algo que no se vende, lo habéis recibido de gracia, darlo de gracia. Pero lo que está diciendo es que aunque no se vende, sí se puede vivir de él de manera digna, justa y honrada. Y esto, aunque te parece que para ti no sirve, porque tú tienes un trabajo o lo que sea, también sirve. Esto no es solo un texto para los pastores, esto no es solo un texto para los predicadores, esto es un texto para todos los cristianos. ¿Por qué? Cuando Jesús llama a los discípulos, muchos de ellos son pescadores. Los demás no sé qué serían, pero muchos de ellos eran pescadores. Su trabajo era pescar. Y no dejaron su trabajo por seguir a Jesús. Aunque se nos dice a veces que lo dejan todo y no sé qué. Es una forma de decirnos que realmente lo más importante empezó a ser Jesús para ellos. Pero ellos seguían pescando. Ellos seguían trabajando. Imagínate, ahora coge a estos y les dice, mira, os vais a tener que ir a tal lugar y tenéis que predicar el Evangelio. Pues en ese momento no tienen todas sus cosas para hacer su trabajo, ¿no? No estaban en el lugar de su trabajo, no tienen su barca, sus redes, lo que sea. Aparte, tienen otra misión que hacer. Entonces uno podría decir, ¿y cómo como? ¿O de qué como? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo sobrevivo? Porque ahora yo no puedo hacer mi trabajo, ahora estoy haciendo el trabajo de Jesús. La misión a la que Él me envía. Pues Jesús nos da la confianza, te dice, tú ve, porque Dios se encarga de proveerte en ese sentido. ¿Por qué digo que este texto es para todos? Porque en algún momento nosotros también nos vamos a encontrar en esa situación en la que vamos a estar trabajando en la misión de Jesús realmente. Cuando a lo mejor predicamos a otro el Evangelio, cuando insistimos en otro predicar el Evangelio. Y en ese momento no estamos haciendo otra cosa, estamos haciendo eso. Creemos también que aun en medio de eso Dios nos provee, Dios nos da esa confianza para poder estar en medio de cualquier circunstancia. Cuando uno al final hace del Evangelio su propia prioridad, Dios mismo se va a encargar. Si tú te haces de la obra de Dios como tu prioridad, Dios se va a encargar de tus necesidades, ¿no? Y Él dice, los pajarillos comen. Ninguno de ellos se cae sin que vuestro Padre lo permita, ¿no? Y los pajarillos no trabajan. Entonces, con más razón, aquellos que somos nosotros, que sí podemos trabajar, que sí podemos hacer, nos proveerá. Y esa es la razón, que Jesús nos está dando confianza. No te envío una misión a lo loco, te envío una misión en la que puedes tener confianza en mí y en Dios, en el Padre, de que realmente vas a poder hacerla y no te va a faltar de nada, ¿no? Pero claro, no todo es demasiado bonito, ¿no? No todos son caminos de rosas. También hay peligros a la misión a la que Jesús nos envía. Pero a la par que hay peligros está el control de Dios, ¿no? Si algo está claro en el carácter de Dios es que Dios no miente. Y Jesús, siendo Dios hecho hombre, no viene a engañarnos, viene a decirnos las cosas claras y la verdad. Él no nos oculta lo malo. Cuando Él nos envía su misión, nos dice, hay un peligro en esa misión a lo que yo os envío. A veces vemos en las películas, ¿no? Rollo como hay una persona, un grupo de personas que tienen que hacer una misión, yo que sé, si son espías o lo que sea, y al final siempre hay malos, porque los malos están tan dispuestos a destrozar tu plan como tú estás dispuesto a llevarlo a cabo. No sé si me he explicado. Ellos
Ellos, los enemigos de la misión a la que tú vas, están tan dispuestos a destrozar la misión como tú estás dispuesto a llevarla a cabo. La disposición es la misma, pero para distintas cosas. Ellos están muy dispuestos a destrozarlo y tú estás muy dispuesto a llevarlo a cabo, ¿no? Siempre hay enemigos para ese plan, y hay enemigos para la misión de Dios también. Jesús dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Tú te preguntas, Jesús, ¿por qué haces eso? ¿Por qué si sabes que somos ovejas nos envías en medio de lobos? Primera respuesta, es lo que hay. El mundo está lleno de lobos, no hay otra cosa. Es que es a ellos, o a los que están entre ellos, a los que hay que ir con el mensaje del Evangelio. Y los lobos siempre van a estar ahí viniendo a por ti. Primero, te envío como ovejas en medio de lobos porque no hay otra cosa realmente, ¿no? Lo segundo, aunque haya peligros, Jesús te advierte, sé inteligente, ¿no? Es decir, os envío como ovejas en medio de lobos, pero sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, eres una oveja, no una cabra. No te metas donde no se meten las cabras, métete donde se meten las ovejas. Y no seas un loco, ¿no? No hagas cosas locas. Ve con prudencia, ve con precaución, ve con sencillez, ve de forma inofensiva realmente, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Pero Jesús nos muestra que aun en medio de esos peligros Dios provee momentos para predicar el Evangelio. Dice, guardaos de los hombres, os van a entregar en las sinagogas, os van a llevar ante gobernantes, ante reyes. Eso le pasa a los apóstoles después en Hechos. Y aún así es momento para predicarles el Evangelio a ellos, a los gentiles y a todos los demás, ¿no? Y tercero, en medio de esa labor de predicar en situaciones peligrosas, Dios siempre está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Y Jesús vuelve a decir eso cuando les da la comisión final en el Evangelio de Mateo, ¿no? Les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Y cómo está Jesús entre nosotros a día de hoy? A través del Espíritu que Él ha enviado, ¿no? El mensaje de Jesús no trae rosas para todos, sino que también trae ciertos dolores. Por eso Él dice, ¿pensáis que he venido a traer paz en la tierra? He venido a traer espada. Y uno se pone a pensar, wow, si Jesús realmente viene a traer esa paz, ¿no? Con Dios. Claro, pero el Evangelio cuando lo predicas, sí o sí, siempre hay separación entre quienes son el trigo y entre quienes son la cizaña. Y la cizaña nunca va a querer escuchar el Evangelio, incluso va a atacar el Evangelio. Siempre hay quienes se van a negar. Por eso el Evangelio trae separación. El Evangelio nos dice cuánto de pecadores somos, también cuánto nos ha amado Dios. Y a la gente no le gusta escuchar eso de que yo tengo que recibir el perdón de Dios, ¿de qué? Y eso es lo que va a crear al final amar más las tinieblas, la oscuridad, que la luz que viene del Evangelio realmente, ¿no? Dice Jesús, va a haber peligros por parte de falsos maestros que van a destruir la iglesia, que son los lobos. Va a haber peligros en los gobiernos y en la política. Los cristianos que están en Corea del Norte, que son pocos, ¿cuántos morirán? Que ni sabemos. Los cristianos que están en Medio Oriente, ¿cuántos morirán? Solo por el gobierno y la política, porque creen en Jesús, por eso los mata. Y también va a haber peligros en tu propia familia, dice Jesús. Porque la gente que aborrece el nombre de Jesús, la gente que odia el nombre de Jesús, no solo va a odiarle a Él, va a odiar a los que llevan su nombre. Por eso es duro Jesús, porque advierte que aún incluso dentro de tu propia familia puedes tener enemigos, solo porque crees en Jesús. Por eso Jesús nos consuela y enfoca nuestros corazones, ¿no? Nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino más bien temed al que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno, ¿no? Dios tiene el control, si hasta Él decide cuándo va a caer un pajarillo a tierra, cuánto más tu vida, ¿no? Realmente. ¿Hay peligros? Sí, pero confía en que Dios está controlando todo eso. Confía. Aún incluso si murieses en medio de esos peligros, también Dios está controlándolo. También Dios sabe por qué permite esas cosas o por qué incluso podrías morir en medio de un peligro. Dice, el que avisa no es traidor. Jesús avisa, así que poca traición ahí por su parte, ¿verdad? Pero claro, todo esto no vale sin esto. Y me pareció súper curioso, porque cuando estaba preparando el mensaje no me daba cuenta hasta que llegué a la parte final y dije, pues todo esto que ha dicho Jesús no tiene sentido sin esto. Pero me daba cuenta de que la semana pasada prediqué lo mismo, o sea, el mismo tema me refiero. Hablé de entregar todo a Jesús y otra vez se vuelve a repetir el tema, ¿no? Yo no lo busqué aposta, simplemente empezó a surgir así de esa manera, ¿no? Es decir, todo lo que he dicho hasta ahora, que tú vayas a la misión y ese sea tu sentido, aparte de que Jesús sea tu sentido, de que tengas confianza en Dios y de que lo hagas aún en medio de los peligros, confiando que Él tiene el control, todo eso no vale
si tú no confías en Jesús. Todo eso no vale si tú no entregas tu vida a Jesús. Si realmente no crees lo que Jesús está diciendo, si realmente tú no le das tu vida para hacer todo eso, entonces está claro, no sirve de nada todo lo que te he dicho anteriormente. Si tú no crees en Jesús, si no confías en Jesús, ni vas a ir a la misión, ni te va a aportar sentido la misión, ni Jesús va a ser tu sentido, ni vas a confiar en Dios, y ante los peligros no piensas que haya ningún Dios que pueda hacer nada. Por eso Jesús, aquí en esta última parte, es muy duro, y dice que todo aquello que amamos más que a Él hace que no seamos dignos de seguirle. Y uno puede decir, wow, qué egoísta, Jesús, ¿por qué dice estas cosas? Hay dos razones muy sencillas. La primera, Jesús merece que le amemos más que a cualquier otra cosa, porque Él es el Salvador, Él es el que vino y dio su vida por nuestra vida, es el que ha regalado su vida para que nosotros vivamos. Él es el Dios que merece entregarse toda su vida. Y segundo, es una forma de que te defienda y te dé el bien. ¿Por qué? Porque si tú amas a algo más que Jesús, está claro que no te vas a entregar a todo lo demás. Si tú amas a algo más que Jesús, ¿cuál es tu sentido? Eso a lo que tú amas más. Si tú amas más tu trabajo, entonces darás toda tu vida por tu trabajo, pero no por Jesús. Pero claro, Jesús da una razón muy clara al final, dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús está dando la razón de por qué es un sinsentido que tú hagas del sentido de tu vida, valga la redundancia, otra cosa. Porque cuando tú encuentras el sentido de tu vida en otra cosa que no es Él, muy bien, has hallado tu vida. Dice, pero el que haya su vida, la perderá. Eso es lo que dice Jesús. ¿Hallaste tu vida? Muy bien. El día que te mueras, aquí se quedará. Lo que conseguiste, tus éxitos, todo. No te lo vas a llevar, ni al cielo ni al infierno. Y está diciendo, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Los discípulos habían perdido su vida por causa de Jesús. Habían de alguna manera entregado sus vidas por otra vida. Habían entregado sus vidas, las cuales no podían jamás ser reconciliadas con Dios, para obtener una vida que sí podía ser reconciliada con Dios. Y eso es lo que ha pasado a cada uno de nosotros que hemos creído en el Evangelio. Y eso es lo que pasa cuando una persona cree en el Evangelio, que se desprende de su vida, porque entiende que su vida no puede ser reconciliada con Dios tal y como está, de que es rebelde ante Dios, de que ha pecado contra Dios, de que da igual lo mucho que intente redimirme y hacer por obtener el perdón de Dios. Jamás podré llegar a ser tan bueno como Dios para que obtenga el perdón de Dios. Y la buena noticia está en que yo sé que tú no vas a poder nunca llegar a ser tan bueno como yo exijo. Por eso envío a mi Hijo, el que vive bien toda su vida. Y aun viviendo bien toda su vida, le clavan en una cruz. Por cierto, le clavan los hombres. El mayor pecado que puede existir en el mundo es el deicidio, matar a Dios. Y lo hicimos. ¿Quién mató a Jesucristo? Los hombres. ¿Quién es Jesucristo? Dios hecho hombre. Y fíjate, aun por en medio de una maldad, aun en medio de un pecado, Dios usó un pecado terrible para hacer un bien. Y sin embargo Dios jamás tolera el pecado, jamás ha creado Él el pecado y jamás justificará el pecado. Pero sin embargo usó lo que había para salvarnos. Y esa es la buena noticia al final. Esa es la buena noticia, que Jesús ha venido a por cada uno de nosotros. Él es tu sentido, tú le entregas toda tu vida a Él. Solo encontrarás el sentido de la vida cuando le entregues todo a Cristo. No hay otro sentido. Y lo que Él nos da, lo que Él nos aporta, lo que Él nos ofrece. No hay misión si tú no le entregas todo a Cristo. Los pescadores ya no eran pescadores. Ahora eran pescadores de hombres. Y el cambio es importante. Porque cuando el Evangelio se predica y uno cree, cambia. Por eso nosotros también antes éramos pecadores. Pero ahora somos hijos de Dios. Y aunque sigamos pecando, no es lo mismo. No nos entregamos más al pecado. No lo queremos más. Mira el cambio que hace el Evangelio realmente. Porque el Evangelio, el sentido que Cristo nos aporta, el sentido que Él es, nos da algo que tiene valor
para la eternidad. Ahí dejo todo lo que hemos aprendido, ¿no? Que Él es y nos aporta sentido, que Él nos da confianza, que los peligros están, pero que el control de Dios también, y que Jesús quiere todo nuestro ser. Si quitas el 4, olvídate de los otros 3. No puede existir. Y por eso he titulado la predicación así: perder para ganar. Porque Jesús nos llama a perder. Qué curioso, ¿verdad? En el mundo te invitan a ganar, a tener éxito. Pero en el reino las cosas se invierten. El que pierde gana. Porque el que pierde estas cosas de aquí, que al final no valen para la eternidad, gana las cosas eternas. Y el que quiere ganar estas cosas, pues pierde lo verdaderamente importante, ¿no? Así que Jesús nos llama a entregarnos de nuevo a Él para tener sentido. Y para terminar, sí me gustaría que alguien, ¿quién quiere?, que orase por lo que hemos aprendido, por lo que desee realmente. ¿Quieres, Winston?